Aprendo en casa. Buenos días, chicos y chicas, familias de todo el Perú. Yo soy Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo de manera divertida desde casa. Recuerden que este espacio es para ustedes, chicos y chicas de quinto y sexto grado de primaria, pero todos pueden reunirse porque aprender en familia es aún más divertido. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estas semanas, los chicos y chicas de quinto y sexto grado tienen el reto de expresar a través de una historieta cómo están viviendo la etapa de la pubertad y lo que están haciendo o pueden hacer para fortalecer la relación con su familia. Es por ello que la actividad pasada empezamos descubriendo los cambios físicos y biológicos que se producen en esta etapa. Seguro ya tienen el organizador visual con la información que anotaron ayer sobre los cambios físicos y por qué se producen, ¿verdad? Bueno, si aún no lo han hecho, saquen sus notas para que al final de esta actividad lo puedan hacer. Recuerden que ese organizador visual luego les servirá para expresar en una historieta lo aprendido y sobre todo para poder comunicar a sus familias u otras personas lo que vive y siente un niño o niña en esta etapa. Poder expresarnos en la familia es la mejor manera de fortalecer nuestros lazos. Hoy continuaremos aprendiendo sobre esta etapa, la pubertad. Una etapa de cambios. ¿Pero solo serán cambios físicos los que experimentan o suceden durante esta etapa? ¿A veces te has sentido triste o molesto y has reaccionado de distintas maneras a como lo hacías cuando eras pequeño? Otras veces quizás te has sentido incómodo al ver algún cambio en tu cuerpo y no sabes cómo expresar lo que sientes a tus familiares. ¿Y tú? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te estás comunicando con tus familiares? ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, hoy aprenderemos a reconocer nuestras emociones explicando qué las ocasionan y cómo se manifiestan. Para ello nos acompañará nuestra profesora, quien nos ayudará a comprender el mundo de las emociones. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Patricia. ¿Cómo están, chicos y chicas? Soy la profesora Dora Roncal y estoy muy contenta de acompañarlas a descubrir juntas sobre el emocionante mundo de las emociones. Como dijo Patricia, hoy aprenderemos a reconocer nuestras emociones, explicando las causas y cómo se manifiestan. Pati y todos los niños y niñas en casa veamos juntos las siguientes imágenes que nos ayudarán a identificar algunas emociones y que de seguro alguna vez han sentido. Observa con atención cada una de ellas. ¿Qué ven en esta primera imagen? Observa el rostro, el cuerpo y los gestos del niño. ¿Qué crees que está sintiendo? ¿Qué emoción crees que está expresando? Me parece que ese niño está muy triste, profe. Tiene una mirada decaída y lágrimas en los ojos. Eso me hace pensar que algo le está pasando. Definitivamente la emoción que expresa es de tristeza. ¿Y tú, Patricia, alguna vez te has sentido así? Claro que sí, profesora. Por ejemplo, hace 3 meses mi mascota se enfermó y tuvimos que llevarla al veterinario y el veterinario nos dijo que tenía que quedarse internada. Después los resultados dieron que tenía un pequeño tumor y que tenía que ser operada y yo estaba muy triste porque no sabía qué es lo que iba a pasar. Lamento mucho lo que sucedió con tu perrita, Patricia. Estoy muy segura que te sentiste muy triste. Yo también, cuando era chica, tuve un perrito muy lindo y juguetón. Pero un día olvidamos cerrar la puerta y mi perrito que tanto queríamos se perdió. Nunca más volvimos a verlo. Es más, la imagen del niño que vimos con la cara triste me recuerda mucho a mi hermanito que en ese tiempo tenía 5 años. Él tenía exactamente la misma expresión que el niño de la imagen cuando nos enteramos de la noticia. Sigamos observando otras imágenes. ¿Qué ven en esta segunda imagen? ¿Qué creen que está sintiendo? Veo que sus manos están extendidas y que tiene una sonrisa de oreja a oreja. Ese niño debe estar muy contento. Yo lo veo muy alegre. Lo que expresa debe ser alegría, definitivamente. Ustedes, chicos y chicas, en casa seguro muchas veces han sentido esta emoción, la alegría, ¿verdad? ¿Y tú, Patricia, más de una vez te has sentido así? Claro, profesora. Justo iba a contarle que hace unas semanas me dieron los resultados de la operación de mi perrita y resultó que estaba fuera de peligro. Todos en la casa nos pusimos tan contentos, igual que el niño de la imagen. ¡Qué lindo, Patricia! Debe haber sido un momento muy bonito, de mucha felicidad. Ahora miremos esta otra imagen. ¿Me pueden decir qué es lo que ven?
Uy, esa emoción también la conozco. Ese niño está enojado. La emoción que transmite es de ira, es como también lo llaman enfado. Y por supuesto que la he sentido, profesora. Y no voy a negar que a veces me he enojado mucho con algunas personas. Y también he visto a algunas personas enojarse un montón. Profesora, ¿usted también ha sentido ira en algún momento? Claro que sí, Patti. Yo también he sentido ira o enfado algunas veces al igual que tú. Por ejemplo, cuando me ha pasado algo que va en contra de mis planes. Cuando he sentido a alguien que me trata mal, a mí o a los que yo quiero, o se ha cometido una injusticia. Por ejemplo, si alguno de ustedes chicos y chicas en casa le prestan a un amigo o amiga o a alguien de la familia un lapicero nuevo, tu lapicero preferido, y al cabo de 2 minutos esta persona te dice que lo perdió, no se disculpa, no te da una explicación, ¿qué sentirías? Ah, no, profesora. Creo que algunos chicos y chicas sentirían mucho enojo. Bueno, ¿quién no, no? Si no nos dan una explicación, cualquiera se enfadaría. Hasta yo me enfadaría. Sí, Patti. Cualquiera podría enojarse con una situación así. Pero hay que tener cuidado con esos enojos porque nos pueden llevar a situaciones no tan agradables que podemos evitar. Bien, hasta el momento vamos reconociendo 3 emociones. Ayúdame a recordarlas. Primero vimos la tristeza, luego la alegría y por último la ira. Profe, pero todavía hay otras emociones más, ¿no? Así es, Patricia. Sigamos conociendo más emociones. Veamos esta otra imagen. Patricia, ¿cómo crees que se está sintiendo este niño? Está sorprendido. Y es curioso, ¿sabe? Ahora que lo pienso mejor, antes de una emoción, yo siempre expreso una sorpresa. Por ejemplo, cuando me dieron los resultados de la operación de mi perrita, yo lo primero fue, me sorprendí. Y claro, después me alegré muchísimo. Pero primero, me sorprendí. Así es, Patti. A mí también me pasa lo mismo. A veces me sorprendo y luego muestro otra emoción. ¿Así como me sucedió a mí, profe? Sí, Patti. Nos puede suceder a todos y todas. El ejemplo que les puse sobre el lapicero prestado que lo perdieron, me pasó a mí cuando era pequeña. Yo había ahorrado todas mis propinas para comprar ese lapicero y cuando lo presté a mi compañero, me lo perdió. Cuando me lo dijo, no lo podía creer, me sorprendí y luego me enojé un poco. Pero a los 4 días, el mismo compañero me dio un lapicero exactamente igual y nuevo. Él me lo había comprado. Primero mi cara fue de sorpresa, pero luego fue de felicidad, porque había recuperado un lapicero exactamente igual al que tenía. Continuemos. ¿Qué les dice esta imagen? El niño de esta imagen, ¿qué emoción está expresando? Observen su rostro y el cuerpo. Está con los ojos abiertos y con el cuerpo contraído. Está muy nervioso, creo que tiene miedo. ¿Tú has sentido miedo alguna vez, Patricia? ¿Yo? Claro que sí, profesora. Por ejemplo, cuando estoy enferma y voy al médico, a veces me recetan inyecciones y yo les tengo pavor. En serio, profesora, les tengo miedo. Entonces empiezo a transpirar mucho y a sentir mucho frío. ¿Y usted alguna vez ha sentido miedo? Claro que sí, Patricia. He sentido miedo en muchas ocasiones. Sobre todo cuando alguien que quiero se enferma muy grave y pienso que le va a pasar algo malo. El miedo en sí no es algo malo, es como una sensación de alerta, de que te puede pasar algo y esta sensación de alerta se encuentra en todos los seres vivos. Muchas veces nos permite huir o pedir ayuda. Eso es lo que yo siento cada vez que veo una inyección cerca de mí. Quiero salir huyendo del consultorio. ¿Sí, Patti? Si te da miedo vas a querer huir, pero sabes que es por una buena razón. Y ahora, Patricia, mira esta siguiente imagen. ¿Qué crees que este niño está sintiendo? Tiene una cara como de disgusto, de desagrado, hasta parece que de asco. Exactamente, esta emoción nos indica el asco. Por ejemplo, cuando veo una cucaracha, siento mucho asco, no puedo verlas. Y no es porque les tenga miedo, sino que tengo una sensación de rechazo hacia ellas porque son muy sucias, ya que muchas veces están en las alcantarillas y desagües. Ah, sí, son asquerosas. Por ejemplo, otro animal que me da un poco de asco son las ratas, profesora. A mí también me da un poco de asco, Patti. Esa sensación de rechazo o disgusto la conocemos como la emoción del asco.
Profe, hemos reconocido muchas emociones que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida y las hemos reconocido al ver las imágenes de los niños por la expresión de sus rostros y de sus cuerpos. Y las emociones que hemos podido identificar son tristeza, alegría, miedo, ira, sorpresa y asco. Patricia, ¿te animas a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora? Sí, profe. Podemos decir que las emociones son reacciones que experimentamos cuando nos sucede, pensamos o recordamos algo y que expresamos cuando nos relacionamos con otras personas. Y estas emociones pueden ser la alegría, la tristeza, enfado, sorpresa o miedo. Por ejemplo, cuando estás jugando tu juego favorito con tus familiares, ¿cómo te sientes? Yo me sentiría feliz, contenta. Y cuando piensas que te van a llamar la atención por algo que hiciste, ¿cómo te sientes? Algunos dirían que con miedo. Y yo también me sentiría así, sobre todo si sé que lo que hice es una travesura que puede enojar mucho a mi papá o a mi mamá. Entonces, las emociones nos dicen si algo nos gusta o no nos gusta, nos inquieta o nos tranquiliza. No son buenas ni malas. Todas son importantes porque nos dicen algo sobre cómo estamos viviendo este momento. Así es, excelente resumen, Patti. Las chicas y chicos que nos están viendo y tú misma, Patti, han podido darse cuenta de que esas emociones que hemos mostrado las hemos sentido en algún momento. Y es importante saber que lo que sentimos lo expresamos no solo con gestos de nuestro rostro, sino también con nuestro cuerpo y hasta con la voz. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta de que cuando te molestas haces expresiones con el rostro y con el cuerpo? Piensa bien, arruga la frente, aprieta los labios, tu cuerpo se pone tenso, se acelera el ritmo de tu corazón. ¿Qué más te ocurre cuando estás molesta o molesto? No, profesora. Cuando estoy muy molesta siento que la temperatura de mi cara aumenta y cuando me miro al espejo me doy cuenta que mi cara está roja. Y cuando algo te sorprende, tus cejas se levantan, tus ojos se agrandan, tu boca se abre. ¿Qué más te ocurre? Conversa durante el corte comercial con tus familiares sobre cómo expresas las emociones cuando éstas surgen. Aprovecha la pausa y también pregúntale a tus papás o al adulto responsable con el que estés viendo el programa sobre cómo ellos expresan sus emociones cuando las sienten. Si tienes dudas o preguntas, también puedes anotarlas en tu cuaderno para luego compartirlo con tu profesor o amigos. Ya regresamos. Para poder concentrarnos en todo lo que estamos aprendiendo, lo primero que tenemos que hacer es activar nuestra mente y nuestro cuerpo. Así que vamos a hacer un receso y todos de pie. Donde estamos, nos paramos, dejamos los lapiceros y las hojas de lado, sacudimos un poquito el cuerpo y comenzamos. Primero con las manos. Vamos a girar nuestras muñecas para poder activar nuestras articulaciones, que es muy importante. Después vamos a ir al cuello. Tiene que estar muy relajado porque todo el tiempo se mantiene ahí, en tensión, estudiando. Entonces vamos a relajar el cuello. Para un lado. El otro lado. Perfecto. Los hombros, estos siempre se tensan. Entonces hacemos para atrás unas 3 veces y para adelante unas 3 veces. Pueden repetir este ejercicio las veces que ustedes quieran o cada vez que se sientan estresados. Nos vemos. Hasta la próxima. Haciendo, no pierdo mi tiempo, concentro mi esfuerzo, entiendo el momento y voy aprendiendo. Atento, entiendo, defiendo, moviendo el cerebro. Yo quiero, yo puedo y estoy muy contento. Si estudio, retengo, me divierto y aprendo. No pierdo mi tiempo. Aprendo en casa, yo voy a estudiar. Si me quedo en casa, yo voy a aprovechar. Estudiar, aprendo en casa, mi tiempo valdrá. Repaso. Y así aprendes A estudiar. Ahora sí, pues, ya tú sabes. Y tú aprenderás. Aprendo en casa, secundaria, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por TV Perú. Yo me quedo en casa. Estamos viendo Aprendo en casa, primaria. Estamos de regreso.
Espero que hayan podido conversar sobre cómo expresan sus emociones cada uno en su casa. Si ha sido así, se han dado cuenta que todos expresamos las emociones de maneras distintas y que ante ciertas situaciones no todos sentimos lo mismo. ¿Verdad, profe? Sí, Patricia, por eso es muy importante reconocer las emociones que sentimos y cómo las expresamos con nuestro rostro, cuerpo y voz. Y también debemos poner atención a lo que sucede físicamente cuando tenemos una emoción. Por ejemplo, cuando nos molestamos podemos sentir dolor de cabeza o que la temperatura en nuestro rostro sube, como te sucede a ti, Pati. Mientras que cuando sentimos miedo podemos sentir a veces dolor de barriga. Es importante estar atentos a lo que sentimos y cómo lo expresamos para poder manejar nuestras emociones y así sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás. Más adelante, en otras actividades, aprenderemos más sobre esto. Profesora, entonces podemos decir que las emociones son reacciones que experimentamos cuando nos sucede, pensamos o recordamos algo. Y nos dan información sobre lo que estamos viviendo en ese momento. Es decir, si estamos tristes es porque nos está pasando algo malo y doloroso. Y a veces podemos sentir más de una emoción al mismo tiempo. Por eso es bueno darnos cuenta de lo que sentimos para pensar qué hacer con eso. Así es, Patricia. Pero, ¿sabes? Estas emociones se viven y se manifiestan mucho más durante la pubertad. ¿Recuerdas qué era la pubertad? Por supuesto, profe. Es una etapa de nuestras vidas entre los 10 a 12 años aproximadamente, durante la cual ocurren cambios físicos. Pero además, durante esta etapa se viven las emociones con mucha más intensidad. Pero ¿por qué ocurre esto de vivir las emociones un poco diferente durante la pubertad, profe? ¿Recuerdas que en la actividad pasada conocimos unos mensajeros químicos que empiezan a producirse y a viajar por el cuerpo durante la pubertad? Sí, profesora, esos mensajeros son las hormonas. Muy bien, las hormonas pueden afectar en cierta manera nuestra conducta y generar en nosotros nuevas emociones o hacer mucho más intensas las emociones que ya tenemos. ¿Y cómo ocurre eso? Vimos la actividad pasada que durante la pubertad se da inicio a la producción y luego liberación de un tipo especial de hormonas. Estas hormonas son responsables de todos los cambios físicos y además pueden influir en los cambios emocionales que se experimentan durante la pubertad. Entonces, las hormonas en la pubertad afectan también nuestras emociones. Sí, pero no son los responsables al 100% de cómo nos sentimos. Recuerda que hay muchos otros factores externos que pueden causar que estemos muy alegres o quizás algo irritables, como por ejemplo, desacuerdos que podamos tener en la familia, discusiones con nuestros amigos, entre otras situaciones. Ahora que ya conocemos cuáles son las emociones y cómo pueden verse afectadas durante la pubertad con la presencia de las hormonas, veamos cómo se expresan las emociones cuando estamos con nuestra familia. ¿Qué sientes por los miembros de tu familia? Yo siento que los quiero, que los amo con locura, profesora. ¡Qué lindo, Pati! Pues si te das cuenta, esta no es una sensación que pase rápido, sino que dura mucho tiempo. Esa es la diferencia entre sentimiento y emoción. Una emoción es algo que dura, digamos, poco tiempo. En cambio, un sentimiento es algo que dura muchísimo más tiempo. Eso quiere decir que el gran amor que siento por mi familia es un sentimiento. Y es de los más lindos que existen. Y que lo que siento cuando estoy con ellos en alguna reunión es alegría, que es una emoción. Así es, Pati. Pongamos otro ejemplo. Cuando escuchas tu canción favorita, ¿cómo te sientes? Ay, a mí me gustan algunas baladas o músicas más suaves, pero que a veces me generan sí un poquito de tristeza. Cuando las escucho así me da un poquito como que de tristeza y de nostalgia. Pero a veces también me gusta escuchar música más movida y me pone alegre y me pone así como con ganas de bailar y de divertirme. Esas son las que más me gustan. ¡Qué bien lo has expresado, Pati! Cuando escuchas una canción, tienes una emoción que puede ser alegre o triste quizás, pero es una emoción porque el tiempo que dura esta es corto. Esta va a pasar cuando termine la canción y pongas otra más alegre. Ustedes en casa pueden pensar en otros ejemplos de emociones y sentimientos,
Conversen con sus familiares en casa y anoten en sus cuadernos las emociones y sentimientos que sienten cuando están en familia. Profe, ya que hablamos de la familia, ¿cómo podemos identificar las emociones que vemos en nuestra vida familiar, por ejemplo? Es un punto muy importante el que mencionaste, Patti. Actualmente ustedes, chicos y chicas que están en casa, están compartiendo sus espacios posiblemente con sus familias. ¿Has visto que cada uno de los miembros de tu familia muestra emociones distintas durante todo el día y todos los días? Por ejemplo, quizás tu hermana muestra la emoción de la alegría durante muchos momentos del día. En cambio, tu hermano muestra cambios repentinos que van de la tristeza a la alegría. Y tu primo o tía muestran otras emociones que van variando. Esto es normal porque las personas reaccionamos de manera distinta a las situaciones. ¿Qué es lo que causan las emociones? Lo que ocasiona que tengamos emociones son los diferentes sucesos que ocurren en nuestra vida y que llamamos estímulos. Ante ellos, las personas pueden tener diferentes emociones. En este estado de emergencia, muchas familias se han puesto de acuerdo con responsabilidades que deben asumir dentro del hogar. Por ejemplo, la limpieza de la cocina, de la sala, lavado de la ropa, entre otras obligaciones. Si alguno de los miembros de nuestra familia no asume su tarea, ¿qué pasaría? Creo que ahí sí habría problemas y emociones juntas, profe. Por lo menos en mi casa mi hermano se podría enfadar y mi papá se podría muy triste porque confía que seamos responsables. Es por eso que dentro de las familias tenemos que hablarnos y comunicar nuestras emociones. Si nos sentimos tristes por algo, pues no hay nada de malo en que podamos mostrarlo y expresarlo, porque así otros miembros de nuestra familia podrán saber cómo apoyarnos. Es cierto. Es muy importante comunicar nuestras emociones, es decir, cómo nos sentimos para que dentro de nuestras familias podamos mejorar nuestra convivencia. Y eso me lleva a otra pregunta, profesora. ¿Las emociones se pueden ver? No podemos ver las emociones, pero podemos ver cómo éstas se manifiestan, como vimos en las imágenes, ¿recuerdan? Pudimos identificarlas porque se reconocen. Las emociones se relacionan con los músculos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los músculos de nuestra cara cambian cuando demostramos determinada emoción. Esto lo vemos en casa todos los días y les recomiendo preguntar cómo se siente cada uno de los miembros de nuestra familia. Porque si sabemos cómo está nuestra familia, vamos a poder ayudarlos, ¿verdad, profe? Así es, Patti. Por ejemplo, si ves que tu mamá está triste porque muestra esa emoción, entonces tienes que acercarte y preguntarle algo como: mamita, ¿por qué estás triste? Y quizás tu mamá, con la respuesta que te dé, pueda compartir un poco de sus emociones contigo y la ayudes a sentirse un poco mejor. Si por otro lado yo estoy molesta o tengo ira porque alguien no cumplió con su labor en casa o no me hizo caso en algo que le pedí, pues diré: oye, hermana o hermano o primo o quien sea que no haya cumplido, estoy algo enfadada porque no cumpliste con la tarea de la limpieza de esta semana. De esa manera, con solo decirlo, ya nos podemos sentir menos fastidiados y nuestra familia sabe el motivo de nuestra molestia y quizás se puede solucionar. Eso es lo mejor, demostrar y hablar de nuestras emociones, Patricia. Que nuestra familia pueda saber cómo estamos y nos pueden ayudar. Las emociones están en nuestro interior, pero tenemos que exteriorizar cómo nos sentimos. Es decir, expresarlas verbalmente para poder dialogar, compartir y solucionar problemas. Me quedo con esa última frase, profe. Me gusta mucho. Qué sorprendente, ¿no? Todo lo que hemos aprendido el día de hoy. De ahora en adelante, prestaré más atención a los mensajes que transmiten mis emociones y cómo las muestro. ¡Claro que sí! Y para comprobar que estuviste atenta durante todo el programa, igual que todos los niños y niñas que nos están viendo desde sus casas, ¿podrías decirme qué son las emociones? Las emociones son reacciones que experimentamos cuando nos sucede, pensamos o recordamos algo. Tenemos emociones como son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo,
el asco y la sorpresa. A través de las emociones nos relacionamos con todas las personas que nos rodean y principalmente con nuestra familia. Muy buena respuesta, Patricia. Es importante reconocer y manifestar nuestras emociones porque de esta manera podremos relacionarnos mejor con los demás y comprender al otro, cómo es, qué piensa o qué es lo que le afecta o le hace feliz. Especialmente porque ya vimos que las personas reaccionan de distintas maneras ante un mismo estímulo. ¡Claro! Como mi primito que le tiene miedo a las películas de vampiros y porque sé de su temor hacia ese tipo de películas, ya no las veo con él. Entonces me quedé pensando, ¿por qué es importante manifestar nuestras emociones con nuestra familia? Es muy importante porque estamos viviendo y conviviendo a cada hora con nuestra familia. Son las personas con las que más estamos todo el día, sobre todo en estos momentos. Es importante saber cómo reaccionan a los estímulos y así podremos llevarnos mejor y en armonía. Como familia podemos tener muchas cosas en común, pero es muy importante saber también cómo nos diferenciamos en emociones. Y esto solo lo conoceremos si mostramos estas emociones. Muchas gracias, profe. Hoy hemos aprendido muchísimo sobre las emociones y su importancia. Hemos visto cómo se pueden manifestar diversas emociones en un día y a veces no las podemos hablar o expresar, pero es necesario hacer el intento. Usted nos ha ayudado a entender por qué es necesario mostrar y hablar de nuestras emociones para que tengamos más armonía en nuestra familia. Expresarnos siempre va a ser mejor que quedarnos callados. Les recomiendo a las chicas y chicos en casa siempre hablar con sus familiares para expresar cómo se sienten. Conmigo será hasta la próxima. Ha sido un gusto compartir la actividad del día de hoy. Chao. Chao, profe. Hoy hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos y nuestras emociones. Hemos además aprendido que las 6 emociones principales son alegría, tristeza, enfado, miedo, sorpresa y asco. Las hormonas que aparecen en nuestro cuerpo durante la pubertad pueden afectar la manera en cómo nos sentimos. En la pubertad pueden darse cambios repentinos en las emociones, por ejemplo, pasar de la tristeza a la alegría. Es importante reconocer nuestras emociones y las emociones de los demás para convivir mucho mejor. Te dejaremos unas preguntas para que puedas reflexionar más sobre el tema, así que toma nota. ¿Qué emociones crees que se presentan más en la pubertad? ¿Qué emoción crees que tú manifiestas más? ¿Por qué? ¿Qué acciones puedes tomar para manifestar tus emociones de una mejor manera en tu hogar? Responde esas preguntas en tu cuaderno para luego compartirlas con tu profesor y tus compañeros. Las respuestas que escribas te servirán luego para plasmar en la historia que hagas las emociones que sientes y lo que puedes hacer para manifestarlas adecuadamente. Ah, casi lo olvido. Para la actividad de mañana necesitarás conseguir una foto actual o un espejo, una foto de hace unos años y 2 hojas marcadas y divididas en 4. Hemos llegado al final de esta experiencia y espero que lo hayas disfrutado y aprendido tanto como yo. Ya sabes, comparte todo lo que has aprendido. Nos vemos en otra edición de Aprende en Casa.